Internacional de Psicología Online. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Uno de los aspectos más importantes de estudiar las variables psicosociales y ambientales de una comunidad está días, bienvenidos a este espacio de formación. Hoy estamos en el día 16 del segundo Congreso Internacional de Psicología Online.
Los invitamos a que compartan este video con la mayor cantidad de personas posibles para que tengan acceso al conocimiento de la mano de profesionales y expertos en investigación. Gracias por estar con nosotros y escucharnos. Mi nombre, María Isabel García, soy psicóloga de la Universidad del Bosque y soy parte del comité organizador de este congreso y del 8º Foro de Guías de Intervención y Desarrollo Tecnológico en Salud Mental y en Enfermedades Crónicas. Hoy queremos también extender los agradecimientos a Conexiones Consultorías, a nuestro partner académico, que es la Universidad del Bosque, encabezado por la Facultad de Psicología y la División de Educación Continuada de esta misma universidad. Obviamente, al 8º Foro de Guías de Intervención y Desarrollo Tecnológico en Salud Mental y Enfermedades Crónicas. También damos gracias a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología y al Congreso Internacional de Neurociencias. Y a nuestros aliados académicos como la Universidad San Buenaventura, la Fundación Universitaria del Área Andina, la Universidad ICER. También al colectivo de psicólogas, el colectivo Aquilladora, donde la vida puede recuperar su sentido. También a la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, a la Sociedad para el Avance de Psicoterapia Centrada en el Sentido. Asimismo, a la Corporación Nuevos Rumbos le damos las gracias, a la Academia Colombiana de Patología Oral y a la empresa privada, que Bolsas Comerciales y Papelería, a Icio Espino Comunicaciones y Bereca Digital. Sin ustedes, esta travesía, este congreso no hubiese sido posible, así que muchas gracias por ser parte de este proceso. Y a todas las personas que se van conectando, buenos días, ¿cómo han estado? Bienvenidos. Bienvenida Gloria, bienvenida Egna, bienvenidos. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial y es nuestra profesora, nuestra doctora Ana María Córdoba Acosta. Buenos días. Buenos días, María Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto de tenerla presente en este congreso. La invito, hoy es usted es psicóloga especialista en consumidor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Ella tiene un MBA en Administración General de Empresas y tiene una maestría en Life and Business Coaching en la Asociación Internacional de Coaching y Psicología. Hoy tenemos una ponencia muy interesante y hoy vamos a hablar sobre empoderamiento femenino en época de pandemia. Bienvenida, doctora Ana María. Muchas gracias, María Isabel. Muchas gracias a la Universidad del Bosque por organizar este especial evento y de magna cobertura, que es lo más importante. Como tú bien lo mencionabas, el hecho de llegar a más gente con este conocimiento y con estos alcances, la verdad es que es muy favorable para todos, para las personas, para las sociedades, para las instituciones. Entonces, mil y mil gracias. Gracias. Antes de empezar, sí me gustaría saber qué te motivó a trabajar en esta área. Bueno, pues ya desde hace varios años llevo trabajando, incluso desde mi empresa, en el desarrollo no solamente empresarial, sino en el desarrollo humano, en la individualidad, básicamente. Y pues muy a propósito del tema de la pandemia, pues este tema cobra especial importancia, porque las mujeres hemos venido teniendo un posicionamiento importante en las últimas décadas y en épocas de crisis es cuando quizás más nos demanda la sociedad, ¿no? Nos demanda y nosotras mismas debemos trabajar muchísimo más en nuestro ser, en nuestra integridad, para poder en realidad potenciar todas nuestras habilidades en pro de esa sociedad que tanto necesita de nosotras. Entonces, ahora pues imagínate en esta época de crisis, en esta época de incertidumbre y de otros elementos que vamos a mencionar durante la conferencia, pues cobra mayor relevancia. Ok, muchas gracias. Bueno, le damos paso a su presentación. Muchas gracias, Mariaí. Bueno, pues muy buenos días de nuevo para todos y todas las que en este día de hoy han decidido conectarse y estar acompañándonos en esta conferencia. Entonces, de entrada, pues mi gratitud total y la bienvenida más cordial por haber decidido estar aquí en este momento, recibiendo y abriéndose la posibilidad de conocer quizás o de reconocer algunos elementos que para todas pueden ser especialmente importantes. Entonces, mi gratitud para todos.
Antes de comenzar, quisiera enfatizar que esta conferencia, si bien es cierto, tiene un tema que probablemente pudiera tener un tinte político o un tinte feminista, nada de eso. En realidad no está encaminada a esos entornos ni políticos, ni feministas, ni con cierto énfasis en una rivalidad de género. Todo lo contrario, vamos a partir también de una idea básica y es de la complementariedad. Y por el otro lado, si bien es cierto, esta conferencia ha tenido especial acogida en algunas instituciones, en algunas empresas en donde he tenido oportunidad de compartirla, pues hoy de manera especial quisiera como regalarla, quisiera ofrecerla y quisiera dedicarla a todas quienes son mis colegas y quienes nos dedicamos de alguna manera también a trabajar la salud mental de nuestros pacientes, de nuestros clientes, de todas aquellas personas que se acercan a nosotros buscando una voz de aliento, una orientación, una salida. Entonces, ¿por qué? Porque a veces nosotras hacemos mucho por los demás, nos trabajamos en pro de los demás, pero de vez en cuando, ¿por qué no? Eventualmente pudiéramos estar también descuidando algunos aspectos de nosotras. Entonces, también hoy es la invitación no solamente a compartir lo que ha sido exitoso en otros entornos, como les estoy contando, que ha sido la conferencia que he venido dictando en algunos escenarios, sino también para nosotras mismas. Entonces, dicho esto, pues vamos a darle inicio a un marco de reflexión. Básicamente es un marco de reflexión y un punto de partida que pudiera llegar a impulsar algunos comportamientos que seguramente nos pueden servir. Entonces, comenzamos con esta reflexión. Quisiera que cada una de las personas que está con nosotros hoy la leyera y la interiorizara. Siéntala como propia. Si a alguien le falta un brazo, se da cuenta. Pero si se falta a sí mismo, no puede saberlo. Si a alguien le falta un brazo, se da cuenta. Pero si se falta a sí mismo, no puede saberlo. Pues bien, esta es una frase reflexiva que le da un punto de inicio a esta charla, que enfoca algunos elementos. El tema del empoderamiento es gigantesco, tiene múltiples visiones, múltiples factores que tendríamos que ir analizando, pero aquí voy a tener en cuenta algunos de ellos. Entonces, el empoderamiento, para focalizarlo, o por lo menos para entender alguna definición que nos permita conceptualizar y contextualizar desde qué perspectiva lo vamos a abordar en estos minutos que tenemos, obedece básicamente a un conocerse, a un entenderse, a tenerse, a responsabilizarse y, por supuesto, a ser fiel consigo mismo. Conocerse y también reconocerse, porque estamos en un continuo descubrirnos, en un continuo descubrimiento de nosotros mismos. Quien se crea producto terminado, pues en realidad no va a tener un gran empoderamiento o un importante empoderamiento de sí mismo. Entenderse porque implica el hecho de poder aceptarse y poner en valor lo que se tiene, esas habilidades, o también superar en un momento determinado las debilidades. Tenerse y responsabilizarse en el sentido de poder asumir las consecuencias de nuestros actos, cualquiera que estos sean, ¿de acuerdo? En nuestras actitudes. Y eso es empoderamiento. Y por supuesto ser fiel a sí misma, que no se contrapone con el hecho de tener un cambio permanente, sino el hecho de estar por lo menos en continua revisión de qué es lo que hay que mejorar, y también ser consecuente con sus valores, con sus principios y con otros elementos que vamos a ir recogiendo a lo largo de estos minutos de reflexión. Entonces, en ese orden de ideas vamos a entender el empoderamiento hoy.
El empoderamiento femenino que nos invita entonces a conocernos, a entendernos, a tenernos, es decir, a apropiarnos de nosotras mismas, a responsabilizarnos y a ser fieles con nosotras mismas. ¿Qué pasa en época de pandemia? Ya vamos contextualizándonos un poco más en lo que hoy nos rodea. En época de pandemia, sin duda alguna, pues es una crisis entendida en el contexto en que hay cierta remoción, ¿cierto? Hay un movimiento que sí se constituye en algo involuntario porque de la noche a la mañana nos llegó, ¿cierto? Y genera una crisis. Y esas crisis, pues básicamente son procesos de transformación, procesos de cambio, que pueden ser dolorosas como puede que no tanto, ¿de acuerdo? Eso depende mucho de nosotros mismos. Entonces, evidentemente en la crisis, como en esta época de pandemia, pues se genera una confrontación. ¿Una confrontación con quién? Con nosotros mismos, ¿sí? Es un reencontrarse, es un revisarse en muchos aspectos. Se genera duda y una incertidumbre gigantesca, porque aún a pesar de que, fíjense ustedes que ha pasado tanto tiempo ya, 6, 7 meses, en los cuales hemos venido viviendo de primera mano una situación como estas, todavía tenemos una incertidumbre, todavía tenemos duda. Y es como si aflorara todo. Ante esa incertidumbre y ante esa duda aflora todo lo de nosotros. Lo bueno, lo bonito, lo débil, lo fuerte, lo feo, todo aflora. Aflora la ansiedad, afloran los miedos, afloran la creatividad. Es decir, es como si llegara un momento de explosión en nosotros, porque eso es en últimas lo que hacen las crisis, en el mejor de los casos, a la larga, porque si la crisis nos paralizara, pues seguramente nos imposibilita para actuar frente a ella. Pero gracias a Dios aparecen todas esas emociones y aparecen todos esos recursos que nos permiten actuar frente a esa situación de crisis, de incertidumbre, de duda. Bien sabemos que los cambios son voluntarios o involuntarios, pero lo cierto es que en últimas la transformación, los cambios pueden ser involuntarios, la transformación está en nuestras manos. El hacer un buen uso de esos momentos que nos invitan al cambio depende de nosotros y es ahí donde realmente se genera una transformación significativa. Entonces, si nosotros estamos pensando en crecer, en evolucionar, en ser todos los días nuestra mejor versión, pues seguramente esos cambios se convierten más en una situación que ponemos a nuestro favor y evidentemente todas esas sensaciones y todos esos recursos que afloran, como bien les estaba diciendo, como la creatividad, el miedo, todo esto en realidad se constituye en una potenciación, en una fuente de energía para que nosotros finalmente demos un paso hacia adelante. Entonces, más allá de ser un cambio involuntario, aquí comenzamos también con una reflexión y con una inquietud que les voy planteando, y es, en realidad este cambio todavía después de 7 meses lo asumimos como algo tan ajeno, como algo tan afuera de nosotros, o ya nos hemos apropiado de alguna manera de todo este proceso y lo hemos convertido en una oportunidad para un cambio voluntario. Es una primera inquietud que voy dejando, porque a la larga en esta conferencia, en esta charla, la idea no es para nada presentar verdades absolutas. No, de eso no se trata. Se trata es básicamente, como les decía, de generar un espacio de reflexión para que cada quien, cada una de nosotras se lleve lo que más le resuene, lo que más funcional le sea en este momento y en ese orden de ideas podamos agregar un granito de arena a la evolución y al cambio y al crecimiento de cada una de nosotras. Entonces aquí una primera reflexión, una segunda reflexión, y es, a estas alturas de la vida, ¿todavía estamos entendiendo que ese cambio es ajeno a nosotros o lo podemos apropiar y podemos en él apalancarnos para una oportunidad más de aprendizaje y de crecimiento? Hablando ya en términos de la identidad de género,
o digamos pensando ya en lo que es la feminidad como tal. Entonces vale la pena también preguntarnos ante esta situación de crisis y ante esta situación de incertidumbre y todo el panorama que hemos venido planteando en la pandemia, surgen muchas inquietudes y eso lo hemos venido experimentando quienes trabajamos de primera mano, pues en términos de coaching, en términos de psicología clínica y por qué no en los espacios empresariales donde más quizás yo me muevo. Yo he encontrado que frente a esa crisis hay como una ruptura en donde las personas pierden el rumbo porque al haber esos cambios tan drásticos como fue, por ejemplo, el hecho de irse a la casa a trabajar, muchas personas perdieron su empleo, tuvieron que reencaminar sus esfuerzos laborales porque tuvieron que cambiar, así de simple. Entonces se cuestiona uno algunas cosas importantes como puede ser el tema de la identidad de la mujer ha venido en gran medida basándose sobre todo en el rol, ¿sí? Entonces entendemos a la mujer ama de casa, entendemos a la mujer mamá, a la mujer trabajadora, a la mujer novia, a la mujer religiosa, en fin, cualquiera que sea su rol o su elección de vida en términos más que cualquier otra cosa laborales. Y resulta que aquí es donde también tendríamos que empezar a preguntarnos si el rol constituye mi vida, toda mi esencia, porque vamos a ver que finalmente el rol es apenas una de tantas manifestaciones de lo que podría significar el empoderamiento femenino. Es apenas una parte. Sin embargo, nuestra cultura, en cierta medida, ha venido determinándonos mucho es a partir del rol. Entonces, aquí también las quiero invitar a que se pregunten algo tan sencillo y es, si yo no fuera ama de casa, que eso es lo que he venido haciendo durante muchos años atrás, ¿quién soy? Si yo no soy psicóloga, ¿quién soy? Si yo dejara de ser novia, ¿quién sería entonces? Si dejara de ser ejecutiva, ¿quién sería entonces? Y fíjense que más de una seguramente se ha encontrado, como les digo, en realidades en donde les ha llegado al consultorio o han conocido personas que de la noche a la mañana perdieron el rumbo porque la vida las llevó a cambiar de rol. Y ha habido una confrontación fuertísima en ese campo. Entonces, fíjense, este es otro punto de reflexión bien interesante para que nuevamente pensemos en tenernos, en responsabilizarnos, en conocernos y desde luego es una invitación a ampliar el panorama, a ir mucho más allá de un rol que evidentemente hemos venido ganando en la sociedad y que seguramente nos ha dado un posicionamiento y que seguramente nos ha dado un reconocimiento, pero que sin duda alguna no constituye la totalidad de nuestra esencia y de nuestro ser como tal. Y a propósito de esencia, aquí la idea es también pensar en qué tanta conexión estamos teniendo con nuestra esencia, que ese en realidad es el verdadero empoderamiento. El verdadero empoderamiento nos está invitando constantemente a considerar y a conectarnos, ¿sí?, de manera permanente con esa esencia. ¿A qué hago referencia cuando pienso en la esencia y cuando me refiero a la esencia? Básicamente es a esa conexión de orden en términos también psicológicos, hablando de lo espiritual. Sabemos muy bien que nosotros somos seres integrales y que estamos constituidos por diferentes áreas que nos componen como esa integralidad del ser. Pero sin duda alguna, desde mi experiencia, desde mi conocimiento y desde mi trayectoria, hoy la invitación que les quiero hacer es no se desconecten de su esencia. Eso es lo primordial. La esencia, como quiera que sea, independientemente de lo religioso. Aquí estoy hablando de la luz, de la divinidad, de Dios, del universo, como quiera que lo llamen, independientemente de lo religioso. Pero realmente eso es lo que le va a dar significado a nuestra vida. En últimas, es lo que le da significado a nuestra vida.
y si no, pues remitámonos un poco incluso al tema de la logoterapia, ¿sí? La logoterapia, que es una de las ramas más interesantes, a mi parecer, cuando nos invita es a mirar la esencia para podernos mantener de ahí en adelante en cualquiera que sea nuestro rol o cualquiera que sea nuestra ejecución en la vida. Claro, porque al tener la esencia clara y al mantener esa conexión, pues muy probablemente vamos a entender que primero se es y luego se hace. En nuestra sociedad realmente nos han venido estimulando muchísimo el tema de hacer, y ni hablar del tener, por supuesto, porque es algo en lo cual nos han introducido en una carrera loca y desesperada, ¿de acuerdo? Pero lo más importante, mujeres, es el ser, esa esencia que tenemos, ¿sí? ¿Y a qué hago referencia? A reconocernos, ¿cierto?, en nuestras sensaciones, a prestar atención ¿a quién? A nosotras y a esa fuente de conexión, y por supuesto hacer la interpretación contextual en cada uno de los ámbitos en donde nos desempeñemos, pero hacer esa interpretación de esa luz, ¿sí?, de esa fuente en la cual nosotros nos constituimos para tener esa fuerza de impacto, realmente para impactar esos entornos en donde estamos. Entonces, otra invitación es: ¿hemos perdido nuestra esencia o estamos realmente intermitentes en esa conexión de nuestra esencia? ¿Estamos teniendo una permanencia con esa conexión? ¿En realidad la alimentamos en el día a día? Pues nuevamente esa es una reflexión a la cual las quiero invitar, porque esa realmente, a mi manera de ver, es la gran fuente del empoderamiento. Ahora bien, uno diría, bueno, pero esa conexión espiritual y eso que suena como tan etéreo, pues no es tan etéreo al final de cuentas. En realidad nosotros podríamos, es una manera de materializar esa fuente de vida, y esa conexión espiritual la podemos materializar de alguna manera con lo que llamamos los valores, que muchos autores en psicología los han trabajado. Hoy básicamente quisiera traerles a colación una sábana de posibilidades que nos ofrece uno de ellos, uno de estos autores, y que, si bien es cierto, para algunos pudiera llegar a ser no tan específicamente valores, pero que sí se relacionan estrechamente con lo que sería un valor propiamente dicho, es decir, está asociado a una idea, a un concepto, a una actitud, a una interrelación que nos permite evidenciar esos valores. Y en últimas, ¿qué son los valores? Pues es una manifestación humana de esa conexión con la gran esencia, con esa fuente espiritual, porque o si no, ahí sí nos quedaríamos entonces pensando en que la conexión es básicamente como pensar en Disney, ¿no? Algo muy, muy etéreo. Y en realidad no lo es. En realidad, el traer a la vida cotidiana nuestros valores hacen que nosotros, en realidad, sí tengamos esa vivencia de esa fuente que hemos elegido. ¿Los valores pueden cambiar? Sí, los valores pueden cambiar a lo largo de la vida, y de hecho desde la psicología entendemos las diferentes etapas de la vida en donde vamos madurando, vamos creciendo, vamos entendiendo el mundo de diferente manera y nos vamos relacionando con el mundo de diferente manera, lo cual hace que seguramente requiramos algunos recursos diferentes. Y por eso sí estamos renovando nuestros valores, y mucho más ante la crisis. Entonces aquí otra nueva invitación, y es ante la crisis, en estos momentos particulares en donde estamos viviendo una situación que ya vimos para nosotros es novedosa, la pregunta es: ¿cuáles valores son tus motivadores actualmente? ¿Cuáles son? ¿En qué te estás parando? ¿Sí? ¿En qué te estás afianzando? ¿Qué es realmente lo importante para ti? ¿Qué es lo que en últimas no estarías dispuesta a negociar? ¿Sí? Esa es una pregunta que nos podríamos hacer casi que de manera constante. Ahora, no solamente ante la crisis, eso bien podría valer para cualquier inicio de cualquier propósito, de cualquier meta, de cualquier trabajo que emprendamos. Dicho esto, nosotros podríamos hacer un ejercicio muy sencillo, incluso hasta de programación neurolingüística, ¿cierto? Y de algunos elementos que la psicología nos brinda,
incluso la psicología positiva nos brinda de una manera muy interesante, y es visualizarnos una vez identifiquemos esos valores en los cuales nos estamos afianzando hoy en día, una manera de reafirmarnos y de agregarle peso a esos valores que en un momento determinado son relevantes para nosotros. Pues yo las invito incluso a que hagan un ejercicio muy sencillo, y es, tomen una foto, ¿cierto?, de ustedes mismas y pongan en esa foto los valores que para ustedes son relevantes en este momento. Ahora, si hay valores que han permanecido en la vida, igual también afiáncense un poquito en ellos, pero es una manera como de hacerlo visual. Básicamente es hacerlo visual, y por qué no dejarlo visible en algún lugar donde te estés recordando de manera permanente cuál es tu base y cuáles son esos valores. Yo particularmente les comparto algo de una manera, digamos, muy, muy personal, pero si yo tuviera que hacer ese ejercicio, ¿cierto?, lo pondría de esta manera. Entonces aquí ven, Ana María Córdoba Acosta, mis valores esenciales, ¿cierto? Amor, fe, servicio y gratitud. Y en eso me asiento, en eso me paro, y seguramente con base en estos valores oriento prácticamente todas mis actitudes, todos mis comportamientos, todos mis propósitos. Entonces, este es básicamente un ejercicio muy sencillo que todas podemos hacer para que lo pongamos visible en algún lugar de nuestra casa y estemos recordando parte de esa esencia que para nosotros puede ser esa fuente, por supuesto, de luz y de empuje para lograr nuestros propósitos. Más allá de esta intimidad y de este ejercicio tan, digamos, tan personal, por supuesto que hay otros referentes que seguramente para ustedes son mucho más conocidos. Entonces, sin duda alguna, estos rostros que ven aquí, pues implican un empoderamiento que para nosotros es evidente, ¿sí? Y no en vano han llegado donde han llegado y han logrado lo que han logrado. Y deteniéndome en ellas y en todo lo que he venido recopilando hasta ahora de las reflexiones, quisiera también agregar que en la medida que nosotras tenemos esa conexión de luz, reconocemos nuestros valores, esto nos va a dar un apalancamiento gigantesco, no solamente para reaccionar hacia la crisis, sino para tomar acciones, para generar una capacidad generadora de acciones. Es decir, cuando uno reacciona es cuando a uno ya se le vino el mundo encima, ¿verdad? O sea, como esa crisis que se nos vino de la noche a la mañana, y evidentemente frente a la crisis, pues muchas veces nos falta voluntad, nos falta criterio, nos falta autonomía, porque es casi como un ejercicio de supervivencia. Pero cuando nosotras nos responsabilizamos, nos conocemos, entonces muy probablemente aumentamos nuestra voluntad, aumentamos nuestro criterio y nuestra autonomía. Puntos claves a la hora de hablar del empoderamiento, por supuesto. Y esto amplía sustancialmente nuestra capacidad de creatividad, además, ¿sí? Entonces, el hecho de apropiarnos de esa voluntad, de ese criterio, de esa autonomía, pues seguramente nos va a dar muchos elementos más favorables, por supuesto, para estar en continuo emprendimiento de acciones, ¿cierto? Desencadenamiento de acciones más que de reacciones. Esto significa que nos va a permitir ser consecuentes, ¿cierto? El tener esa voluntad, ese criterio, esa autonomía nos permite tener esa coherencia y esa consecuencia entre lo que sentimos, pensamos, hacemos. Y eso, por supuesto, nos va a garantizar en gran medida la consecución de nuestros propósitos y de nuestros empeños. Esto que les he dicho, ya en algún momento se los mencioné y les dije, esto no es Disney. Ustedes más de una de pronto pensará, igual que lo que en algunos escenarios nos dicen, sí, pero eso es muy bonito, eso es psicología, eso está en los libros divinos. Sí, eso puede estar ahí en los libros, pero eso no significa que sea inalcanzable para nosotros. Muchas personas preguntan y dicen, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo llegamos a eso? Ahora bien, hay algunas personas que por X, Y o Z motivo ya han emprendido ese camino del empoderamiento y de la apropiación personal. Otras las cogió de pronto fuera de base
esta pandemia, ¿cierto? Esta situación tan intempestiva y de pronto se vieron como que brutos, tengo que tomar el rumbo de mi vida, ¿cierto? Me tengo que apropiar. Y por eso algunas han venido trabajando en esa tarea del empoderamiento, otras quizás no, ¿sí? Algunas de pronto comenzaron algún día y desfallecieron, lo abandonaron. Yo lo que les quiero decir hoy es que finalmente el empoderamiento sí requiere disciplina, como todo en la vida, requiere disciplina. Entonces, aquí la invitación es a que revisemos algunos aspectos, algunos tips, algunas claves que quisiera dejarles para reflexionar y que en ese orden de ideas, quien decida continuar ese camino del empoderamiento seguramente le añada algunos elementos que puedan ser relevantes, como quien de pronto no ha comenzado ese camino del empoderamiento, pues este puede ser un gran punto de partida. Así que a continuación les voy a presentar 7 puntos que pueden ser especialmente importantes. No tienen ningún orden específico, sencillamente son puntos de reflexión para que te lleves lo que te quieras llevar. Esto no significa que tengas que hacer todo al tiempo, no, un día a la vez también. Esto es como quien comienza a hacer ejercicio y eventualmente al principio de pronto nos cuesta mucho trabajo, los músculos duelen, de pronto nos cuesta madrugar, de pronto nos cuesta levantarnos a hacer el ejercicio, etcétera, etcétera, pero en el empeño realmente con el empeño vamos a lograr lo que esperamos lograr. Incluso ya después de un tiempo, fíjense que hasta el dolorcito de los músculos resulta satisfactorio para quienes hemos hecho ejercicio y hemos comenzado con esas tareas físicas. Entonces, así que ánimo, les presento a continuación 7 claves. Ya te digo, lo que quieras tomar, tómalo. También puede ser un punto de reflexión donde, eso sí lo he hecho, eso ha dado resultado, o eso lo he hecho, pero me quedó difícil, en fin. Vamos a comenzar, ya saben, no tenemos un orden específico. Bien, lo primero, renueva los votos contigo misma. O sea, no busques tantos seguidores, busca seguir tus valores. Claro, para eso hace falta identificarlos, identifícalos, ¿sí? Dales mucha claridad en qué valores estás ubicada y en ese orden de ideas muy seguramente vas a necesitar menos likes, ¿no? Muchísimos menos likes. Entonces no esperes tantos me gustas. Sencillamente valórate a ti misma. Para eso hay ejercicios muy sencillos. Aquí les voy a generar una serie de preguntas para que se las queden y hagan uso de ellas cuando bien lo consideren. Entonces, la idea es, para renovar los votos con uno mismo, pues, ¿qué debemos hacer? Preguntémonos con frecuencia, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Recuerdan esa pregunta que inicialmente les hacía respecto del rol? Bueno, pues, ¿quién soy? Ahora, ¿con qué frecuencia te debes hacer esa pregunta? Cada que lo necesites. ¿Y cuándo lo necesitas? Bueno, cuando por alguna razón estés sintiendo que como que no tienes tanta claridad en tu pensamiento, en la toma de decisiones, pregúntate quién soy. Así de simple. ¿Cómo estoy viviendo mi feminidad? Esas son preguntas que generalmente no nos hacemos, pero que vale la pena que nos la hagamos con alguna frecuencia también. Muy seguramente, si hacemos estos pequeñísimos ejercicios de reflexión, pues no perderemos la vigencia con nuestra esencia. Una segunda clave es pasar del yo egoico al yo trascendente. Esto suena a veces súper sofisticadísimo y esto dice, por Dios, esto es complicadísimo. No, no es tan complicado. Se trata es de ser un poco más como auténticas, en últimas, es ser un poquitico más auténticas. Y eso nos va a llevar a dar más de nosotras y dar menos cosas. Es fácil en muchas ocasiones dar cosas, dar regalos, dar objetos, ¿sí? Pero dar tiempo, dar una mirada, dar una sonrisa, a veces nos queda un poco más complejo. Entonces la idea es eso. Luzcámonos con una mirada, luzcámonos con una sonrisa y entreguemos eso de nosotras. Eso seguramente estará evidenciando nuestra esencia. Y para eso, entonces, las preguntas serían, unas de tantas, por supuesto, es ¿de qué manera estoy siendo fuente de vida en mi entorno? ¿De qué forma estoy siendo fuente de vida en mi entorno? Y la otra pregunta a la cual les invito es ¿qué sentido tiene para mí el ser parte activa de la felicidad de quienes me rodean? ¿Qué sentido tiene para mí el ser fuente activa de la felicidad de quienes me rodean? Cuando hacemos estos ejercicios y cuando logramos
llegar a esas acciones, pues seguramente experimentaremos con una inmensa posibilidad la gracia de vernos retribuidas por la vida. Otro elemento que le añadimos a la disciplina es viajar livianas. Esta vida y este entorno laboral, sobre todo, nos ha enseñado a que tenemos que ser un poco las supermujeres, ¿no? Las supermujeres, las superprofesionales, y eso implica de alguna manera que nos pongamos muchas cargas que a lo mejor ni siquiera nos corresponden. Entonces, aquí vale la pena que desechemos, son ejercicios muy sencillos, pero que nos llevan un poco a esa práctica más profunda. Entonces, desechemos todo lo que en la casa nos sirva. Así de sencillo, hagamos una limpieza de las cosas que realmente no usamos. ¿Cuántas cosas tenemos en el closet que a lo mejor ni siquiera usamos? Entonces, hagamos esa limpieza. Muy probablemente por allí también podemos empezar. Realza tu belleza, no la transformes, ¿sí? El hecho de a veces por hacer más hacemos menos, ¿sí? Entonces aquí las invito a que también reconozcan su belleza natural y sencillamente realcenla, pero no la transformen, ¿de acuerdo? El cuidar el peso corporal, ¿quién lo creyera? Más allá de cualquier limitación o cualquier problema médico, por supuesto, pero el cargar 5 kilos, 6 kilos, 10 kilos de más es como llevar un morral con ese peso. Haga el ejercicio de caminar sin ese morral y dése cuenta la diferencia. Entonces, tratemos de alivianar nuestras cargas y descansar. Igual, aquí me remito a la misma apreciación que les estaba haciendo. En nuestra cultura, casi que el descanso está castigado. Entonces, las invito a que descansen porque eso aliviana las cargas. Encontrar espacios de descanso, eso nos va a ayudar a empoderarnos. Cuando andamos en una carrera loca y desesperada, desenfrenada y con unas fugas de energía muy fuertes, en realidad no estamos empoderándonos. Pareciera a la luz de los demás que estamos empoderadas, pero tal vez no lo es tanto. Entonces aquí les quiero hacer las siguientes reflexiones para que también las piensen y qué cosas tengo que no necesito. ¿Qué cosas estoy teniendo que no necesito? Fíjense que en muchas, he visto también en esta pandemia que hay algunas personas que han tenido tiempo de limpiar su casa y se han dado cuenta que hay cosas que en su casa no usan desde hace rato y ya han venido haciendo esa limpieza. Entonces, nuevamente decimos, las crisis no son tan malas, también nos ayudan a unos procesos bien interesantes. Otra pregunta es, ¿llevo alguna carga que no me corresponde? Y para eso, desde luego, es ideal hacer limpieza de nuestras emociones, profilaxis de nuestras emociones a diario, cómo nos cepillamos los dientes, cómo nos duchamos, cómo nos cambiamos. Eso es a diario, hacer limpieza de las cargas que no nos corresponden. Muy seguramente con todos estos ejercicios podremos aportar significativamente a nuestra libertad. Afina tu intuición. Miren, la idea aquí es fijarnos un poco más en los detalles. A veces este mundo frenético nos ha llevado a que ni siquiera nos detengamos en los detalles. Entonces, qué bonito es que nosotras podamos disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Nos han enseñado muchas técnicas de observación y de análisis frente a nuestros pacientes, frente a nuestros clientes, y resulta que nos estamos olvidando de las cosas más esenciales y de las cosas más simples. Entonces, llevemos todas esas herramientas a nuestra vida cotidiana y hagamos que los detalles cuenten, que cada detalle cuente. Igual, en este mundo en donde las comunicaciones nos están atiborrando todo el tiempo de información, hagamos silencio. El hacer silencio seguramente nos va a permitir conectar mucho más con esa esencia. Hagamos conciencia de la respiración. Mindfulness sencillito, ¿sí? Las que no quieran hacer meditación, quienes no quieran meterse de pronto en otro tipo de mecánica o de trabajo en temas de respiración y de conciencia, pues mindfulness sencillito, pero hacer conciencia de nuestra respiración también nos apropia de nosotras mismas, porque recuerden que en últimas esa es la fuente vital. ¿Cómo podemos hacer este ejercicio o cómo más podemos llegar a afinar nuestra intuición? Pensemos si realmente nosotras estamos confiando en nuestras propias decisiones y por otro lado también preguntémonos
desde dónde estamos actuando, desde la razón o desde el corazón. El mundo y el entorno, en términos generales, castiga mucho el tema de la emocionalidad, el tema de actuar desde el corazón. Entonces, y muchas veces nosotras las mujeres, para nadie es nuevo, nuestro corazón puede hacer mucho más que la razón. Muy probablemente potencializarás tu sensibilidad femenina. Ya casi terminando, la invitación es a mantener despierta toda tu capacidad de aprendizaje. Mantén despierta esa capacidad de aprendizaje. Y eso significa el reconocer que te equivocas, ¿cierto? El no suponer cosas. Date la oportunidad de sorprenderte también, ¿cierto? Y de ir e indagar qué es lo que está pasando frente a la circunstancia X en la que estés inmersa. Establece nuevas relaciones, nuevas conexiones. La gente dirá, pero ahora ¿cómo? Si ni siquiera podemos salir. Hay muchos mecanismos. Aflora tu creatividad, pero establece nuevas relaciones. Eso con seguridad te va a ampliar una fuente de crecimiento. Y aquí las preguntas a las cuales les invito es ¿con qué me puedo quedar el día de hoy? Es una pregunta muy didáctica que podemos ir haciendo en el día a día. Terminamos el día y nos preguntamos nosotras a nosotras mismas ¿con qué me quedo el día de hoy? Ojalá hagas un barrido lo suficientemente positivo para quedarte y hacer que tu día cuente, que ese día haya tenido significado en tu crecimiento y en tu desarrollo. Y por supuesto, ¿qué puedo hacer para ser la mejor versión de mí misma? ¿Qué puedo ser y qué puedo hacer para ser la mejor versión de mí misma? Vive aquí y el ahora. Yo creo que eso es una frase que en algún contexto la hemos venido escuchando ya de un tiempo para acá. Y la idea es no postergar lo que podemos hacer hoy, ¿cierto? El hecho de estar mirando a los ojos a las personas, el concentrar la energía en una actividad, nuevamente insisto, a nosotros nos han enseñado que si hacemos 20 cosas a la vez, somos mejores. Y ya está comprobadísimo que incluso nuestro cerebro es mucho más productivo si se concentra en una actividad. Entonces, invitadas quedan a reconsiderar este ejercicio para que nos concentremos en una actividad y realmente allí focalicemos toda nuestra energía. Preguntarnos con frecuencia cómo podemos organizar mejor el tiempo y más aún que más de una de nosotras en este momento tenemos múltiples actividades por la misma circunstancia que nos ha llevado a modificar nuestras actividades en términos generales y a sumar ciertas actividades. Y por el otro lado, en realidad estoy poniendo todos mis sentidos en lo que estoy haciendo. O sea, si estoy frente a un plato de comida, lo estoy disfrutando, estoy oliendo, estoy viendo, estoy poniendo en él todos mis sentidos, estoy con una persona y realmente estoy con esa persona. ¿O en qué estoy? ¿Estoy dispersa? ¿Estoy teniendo muchas fugas de energía? Eso realmente es desgastante y la verdad no nos hace lo más productivas. Esta invitación es básicamente para que en últimas bailes con la vida. Y para terminar, por último, desde luego, esto viene no solamente desde la psicología positiva, esto es de culturas milenarias, desde luego, estoy hablándoles del budismo, el cristianismo y, en fin, mantén la gratitud, pero una gratitud genuina, algo que surja de tu corazón, ¿sí? Que en realidad te permita manifestar esa gratitud a las situaciones, a las cosas. Y eso surge cuando reconocemos el valor de que una persona pida nuestro apoyo y nuestra ayuda. Cuando reconocemos realmente ese valor es cuando en últimas empieza a surgir esa gratitud genuina. Y por supuesto se trata de manifestar el agrado, ¿no? Manifestar esa gratitud, porque si nos quedamos con ella en el pensamiento o en el sentimiento, pero no la manifestamos, pues en realidad no trasciende. Y aquí se trata de generar también un espacio de trascendencia a los demás. Hacer lo que otros han hecho por nosotros, hacerlo nosotros por los demás. Eso también es un gesto de gratitud. Y aquí vale la pena preguntarnos entonces, ¿realmente estoy yo retribuyéndole a la vida todo lo que me da? ¿Y de qué manera lo estoy haciendo? ¿Todo lo bueno que la vida me ha dado lo estoy retribuyendo? Las personas de quien yo he recibido tantas cosas
¿Saben lo que eso ha significado para mí? ¿Lo que ellas significan para mí? Es una pregunta que vale la pena hacernos y que yo creo que en esta época de crisis vale la pena llamar, manifestarnos, decirles a las personas y expresar nuestra gratitud por aquellas personas que tanto han hecho por nosotros. Y sin duda, pues así no solamente sentirás tu felicidad, sino que también generarás felicidad. Y en esa medida, seguramente te vas a ir sintiendo mucho más empoderada, mucho más dueña de ti. Hasta aquí estas reflexiones, solamente me resta decirles buen camino, mujer, buen camino en ese camino del empoderamiento, en ese camino de apropiarte, de tenerte, de conocerte, de reconocerte y de ofrecerte, de darte, porque entre más uno da, más tiene. Buen camino, mujer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana María. Excelente presentación. Gracias por invitar a nosotros las mujeres a conocernos, a entendernos, responsabilizarnos y ser fieles con nosotras mismas. Gracias por esos tips que nos regala el día de hoy. Acá varias personas han hecho diferentes preguntas, entonces muchas gracias por la participación y damos paso a estas preguntas. Y preguntan cómo trabajar el empoderamiento femenino desde el rol masculino. A ver, yo creo que esa pregunta de pronto tiene varias interpretaciones, ¿ok? Porque evidentemente los hombres también tienen su lado femenino, ¿cierto? Entonces no sé si se referirá a la parte femenina del hombre o de nosotras frente a los hombres. Realmente pienso que primero es reconocer la individualidad, la diferencia y entender que la diferencia es complementaria bajo todo punto de vista. Entonces, ese empoderamiento, una de las cosas esenciales que les planteaba yo en la conferencia es reconocernos y tenernos. Reconocernos en qué sentido, en ver en qué medida yo como mujer tengo aspectos que pueden llegar a ser complementarios frente a un rol masculino. Y en ese sentido, pues también le estamos dando alcance a otra parte que mencionaba yo, y es uno entre más da, más tiene. Entonces, si uno más da de lo que sabe y puede y tiene de manera exclusiva, pues seguramente complementa al otro, enriquece al otro y en ese sentido sienta como esa diferencia también, ¿no? Una diferencia que llama a la riqueza, es más que cualquier otra cosa. No sé si hasta ahí pude haber respondido la pregunta tal y como la entendí. Sí, señora. Acá tenemos otras dudas relacionadas con a qué se refiere con fugas de energía. ¡Wow! Las fugas de energía es como cuando uno anda tan disperso en mente, en emocionalidad, en sus actitudes, ¿sí? Es algo así como, por ejemplo, que si yo estoy centrada, vamos a poner un ejemplo muy claro. Es posible que algunos de nosotros, quienes hemos querido atender o estar en esta conferencia, eventualmente hemos tenido momentos en donde nos dispersamos. Entonces, dejamos de atender a la pantalla, dejamos de atender a la voz, dejamos de atender a la conferencia y nos ponemos a pensar, brutos, tengo que apagar la luz, ¿sí? Brutos, tengo que hacer el almuerzo. De pronto nos estábamos pendientes de la horquilla del pelo o estamos pendientes de lo que tengo que hacer más tarde. Esas fugas de energía, esas actitudes que no nos permiten estar atentos, es lo que en últimas se nos va volviendo una bola de nieve y más adelante nos generan problemas tales como las gastritis, las migrañas y bueno, una serie de manifestaciones físicas que trascienden y es justamente por no estar atentos, es cuando estamos dispersos y de repente le estamos botando y botando y botando tanta energía a algo en lo que realmente también podría llegar a ser una situación en lo que de pronto no está bajo nuestro control. Fíjense que hay muchas fugas de energía también en esta situación de pandemia. Entonces, uno quisiera controlar cosas que a la larga no puede controlar. Entonces, cuando uno le demanda tanta energía, es decir, mente, emoción y físicamente el direccionamiento de nuestro comportamiento a algo que no está bajo nuestro control, eso es una fuga de energía.
Bueno, ahí la importancia de la planificación de las actividades, ¿no? Para no procrastinar o postergar las actividades, ¿no? Claro, claro. Importante. Y de hacer la limpieza, profilaxis emocional y mental. La mente hay que descansarla, las emociones hay que descansarlas. ¿Para qué? Para que no se nos vayan a convertir en esas fugas de energía que muy probablemente más que bien nos hace mucho daño. Ok, gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Qué valores podemos promover a nuestros hijos para que las generaciones que vienen puedan afrontar de una mejor manera este tipo de eventos como la pandemia? Yo diría que tres esenciales. Lo primero, ante los hijos, el tema de la espiritualidad. Creo que eso es un polo a tierra que es definitivo y que les va a permitir tener como ese rumbo y ese norte en cualquier escenario de la vida. Creo que el foco espiritual y la esencia espiritual para los hijos es absolutamente fundamental. Esa yo creo que es la mejor herencia que se le puede dejar. Segundo, que está estrechamente relacionado con el tercero, es el tema de la disciplina. La disciplina, porque si no hay disciplina, si no hay patrones que nos permitan regular nuestro comportamiento dentro de un sistema, porque no nos mandamos solos, no podemos mandarnos solos. La disciplina les va a permitir entenderse dentro de un sistema y entender también que sus comportamientos tienen consecuencias y que esas consecuencias impactan no solamente a ellos mismos, sino que impactan un entorno. Entonces, la disciplina aquí es fundamental, una disciplina muy coherente, muy consecuente. Y esa disciplina empieza por casa, definitivamente. Los padres son quienes pautan las primeras normas de disciplina para sus hijos. Cosas tan elementales como apropiarse ellos de sus conductas de autocuidado, el hecho de llevar desde muy pequeñitos, llevar la ropa sucia a donde corresponde, levantar un plato después de cenar, arreglar su cama, con condiciones muy claras que hagan entender que ellos hacen parte de un entorno. Y por el otro lado, la autonomía, ¿sí? La autonomía que no se contrapone a la disciplina, pero que de alguna forma les va formando ese criterio, ¿cierto? Poco a poco, sin duda alguna, las etapas de la vida nos van marcando, desde luego en qué momento podemos incorporar todos estos valores, porque pues, a ver, a los 2 años preguntarle al niño que qué quiere desayunar, pues como grave, ¿no? O sea, porque el niño no tiene el criterio, ¿de acuerdo? Pues, ¿quién tiene el criterio? Pues el adulto. Pero de ahí en adelante sí poco a poco irles formando esa autonomía que desde luego va de la mano con los dos anteriores, ¿cierto? En la medida que hemos forjado una disciplina y que podemos ir aportándole a que la persona tenga su propio criterio, yo creo que más adelante van a poder solventar cualquier adversidad, no porque salgan bien librados, sino porque en realidad van a tener en cualquier adversidad una fuente de aprendizaje que van a capitalizar para ese crecimiento y esa evolución personal. Doctora, muchísimas gracias por todos sus aportes, realmente son muy valiosos. El tema de empoderamiento femenino en pandemia. Les vamos a dar las gracias a todas las personas que asistieron y bueno, y nos vemos esta tarde a las 6 de la tarde con la conferencia de Ana María González y con Claudia Marcela Gutiérrez en psicología clínica. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctora. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz tarde. Lo mismo. Chao.